El Antiguo Egipto, una época histórica muy valiosa que duró más de 6000 años. La vida y la muerte de sus líderes aún nos fascinan en la actualidad. Venimos a museos como este para hacernos una idea de la grandeza del Antiguo Egipto. Estatuas monumentales de hombres monumentales. Pero cuando contemplamos todos estos rostros, vemos solo eso, hombres. ¿Dónde están las mujeres del Antiguo Egipto? Por supuesto, la más famosa es Cleopatra la Grande. Pero para verlas tenemos que pasar de lo monumental a lo pequeño, porque la mayoría de las imágenes de las grandes mujeres están en forma de moneda. Pero ¿qué pasa con las mujeres que vivieron antes que Cleopatra? Quiero averiguar quiénes fueron. Si se sabe dónde buscar, la historia del Antiguo Egipto también es una historia de mujeres extraordinarias que dejaron tras de sí un legado asombroso. Ahí está, Arsínoe, la reina faraón, la diosa. El Antiguo Egipto era una sociedad en la que las mujeres tenían más derechos que ninguna otra del mundo antiguo. Voy a investigar a 4 de mis mujeres favoritas. Cada una fue una pionera que, de un modo u otro, abrió el camino para las siguientes. La Madre Venerada. Tal vez parezca un agujero en el suelo, pero aquí es donde comenzó todo. La poderosa líder. Mírame, soy un faraón. La perfecta diplomática. No era solo hermosa, esta mujer también era inteligente. Y Cleopatra representa el modelo a seguir. Sabía que el conocimiento significaba poder. Juntas crearon un legado de liderazgo femenino que no solo influiría sobre Cleopatra, sino también sobre las generaciones venideras. Estas mujeres fueron ejemplos increíbles para nosotros, incluso en el mundo moderno. Y contando su historia, contemplaré esta gran civilización a través de los ojos de la otra mitad del Antiguo Egipto. Sus mujeres. Las reinas perdidas de Egipto. Para comprender a las mujeres del Antiguo Egipto, tenemos que remontarnos al principio, a la historia egipcia de la creación. Una historia que dio a sus mujeres unos poderes y un estatus sin parangón. Poderes heredados de los mismísimos dioses. Los antiguos egipcios tenían incontables versiones de la historia de la creación, pero la mayoría se centran en su distintivo entorno y en las maravillosas aguas del fantástico río Nilo. En esencia, lo que trataban de sugerir estos mitos de la creación era que toda vida comenzaba a partir de estas aguas, desde las cuales el gran sol, fuente de toda vida, había emergido para crear a la multitud de deidades egipcias, tanto masculinas como femeninas. Ninguna es menos importante y son igual de numerosas. Los dioses más famosos eran la gran diosa Isis y Osiris, dioses hermanos que también eran marido y mujer. Según los antiguos egipcios, Isis era la parte dominante y activa de la pareja, mientras que Osiris era un hombre bastante pasivo. De hecho, fue asesinado al principio de la historia. Pobre Osiris. El único poder en el universo capaz de devolverle a la vida y resucitarlo lo detentaba su hermana Isis, que utilizó su gran magia para resucitarlo de entre los muertos. Y de esta pareja surgió la humanidad. Las historias de Isis, esta poderosa mujer mítica, son claves para comprender la preeminencia que tenían las mujeres en la vida egipcia. Isis era venerada como una figura materna divina. Y la primera mujer gobernante a la que voy a buscar
alcanzó su propio poder y prestigio como madre. Vivió en la primera época de los faraones, conocida como el Imperio Antiguo, hace más de 4500 años. Y se llamaba Eteferes. Para los antiguos egipcios, la muerte era sencillamente una transición al más allá, para lo cual el alma necesitaba renacer. Y a fin de albergar tanto sus almas como sus cuerpos, la élite egipcia construía tumbas muy complejas. La tumba más espectacular de todas es la Gran Pirámide de Giza, lugar de descanso del poderoso líder del antiguo reino, el faraón Keops. Todo el mundo viene a Egipto a verlas, y son enormes, son inmensas e imponentes. Pero yo he venido para ver algo incluso más interesante. Es por aquí. Busco la tumba de la madre de Keops, la reina Eteferes. Como madre del rey, parece que Keops quería enterrarla cerca para asegurarse su renacimiento en el más allá. He venido aquí a encontrar la fuente, el origen de toda esta zona. Todo comenzó aquí. Parece un agujero en el suelo, pero aquí es donde empezó todo. Esta es la entrada a la tumba de Eteferes. Y creo que fue la fuerza de esta madre la que dio forma a esta llanura para toda la eternidad. En la época de Eteferes, este paisaje era muy especial. Estaba al borde del desierto, donde los egipcios enterraban a sus muertos, en las tierras del oeste, donde se ponía el sol. Y aún así, en aquella época, esta llanura no tenía nada. El resto de esta necrópolis se fue desarrollando a partir de que su tumba se ubicara aquí y se llenó de espectaculares tesoros. A 20 metros de profundidad está la cámara mortuoria que contenía los objetos personales de Eteferes, que estaban recubiertos de oro y que se encontraron en 1925. La tumba de Eteferes es la más antigua que se ha hallado intacta. Tiene 1300 años más que la tumba de Tutankamón. Y todo el contenido de esa pequeña tumba se trajo aquí, a este pequeño rincón del Museo del Cairo. Se trata de lo mejor en mobiliario desmontable. Esta es la habitación, si se puede decir así, de la gran reina Eteferes. Es absolutamente increíble. Tenemos su cama, su reposacabezas de plata, uno de sus tronos dorados y todo tipo de cajas recubiertas de oro. Y entre estas cajas hay una colección exclusiva de joyas. Unos brazaletes espectaculares de plata que habría llevado en cada brazo. Se los hicieron a medida, y si se fijan con atención, verán que tienen tamaños distintos. Empiezan siendo más grandes y luego se van haciendo más pequeños según se acercan a la muñeca. No le habrían servido a nadie más. Fueron hechos a medida para ella, para la gran reina. Resulta extraordinario pensar que esto tiene 4500 años. Como madre del rey Keops, Eteferes era la mujer más importante de su vida. Por lo tanto, él se aseguró de que su tumba se llenara de todos los lujos que podría necesitar en el más allá. Esta fabulosa silla de oro fue un regalo para la reina de parte de su hijo. Es una obra de arte fantástica. Sus títulos están grabados en estos jeroglíficos de oro, por detrás de la silla, incrustados en esta madera como de ébano.
Se puede ver la pequeña figura de la abeja y la planta e inmediatamente debajo está el buitre. Eso significa madre. Madre del rey del Alto y Bajo Egipto. El siguiente símbolo es un halcón dorado que significa compañera de Horus. Y luego descendemos por estos maravillosos títulos que Teferes tuvo en vida. Supervisora de asuntos de palacio. Aquella cuyas órdenes siempre se cumplen. Hija de los dioses. Y los últimos 6 jeroglíficos componen el nombre de Teferes. Y el último de todos es el llamado determinativo y la representa en el trono. Es cuando nos encontramos cara a cara con ella personalmente. Ser la madre del rey tiene sus ventajas. Y que te lleven en volandas es una de ellas. Para un viaje menos regio por el desierto, he pedido ayuda a Fatih y a Ibrahim. Esta maravilla es una réplica de la silla de Teferes y yo voy a probarla ahora mismo. Simboliza el carácter divino de esta mujer, que era llevada en volandas como una diosa, porque era demasiado importante como para poner los pies en la tierra. La llevaban a todas partes en una silla como esta. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ¡Qué bien! Esto es maravilloso, pero no me gustaría ir muy lejos. Aunque en cierto modo Teferes fue el origen de todo esto, era simplemente la madre del rey. Tal vez le dio a luz, le guió durante toda su vida y le permitió entrar en el siguiente mundo. Pero ella solo llegó a ser madre del rey, al contrario que mi próxima mujer poderosa, la reina faraón definitiva. Avanzamos unos 1000 años para llegar a ella. Otra gran mujer destinada a convertirse en una de las reinas faraón más grandes de Egipto. Se llamaba Hatshepsut. Y aunque sabemos que al menos 15 mujeres han gobernado Egipto como reinas faraón, Hatshepsut fue la que hizo historia. Como constructora de monumentos y como guerrera. Aunque Hatshepsut era descendiente de reyes, convertirse en reina faraón no era tan sencillo y requería de ciertas habilidades políticas. Tras la muerte de su esposo, el faraón, su hijastro y heredero al trono era demasiado joven para gobernar. Por tanto, Hatshepsut debía gobernar en su lugar hasta que éste fuera finalmente coronado rey. Pero ¿cómo logró conservar el poder? Observando a los visitantes del Museo del Cairo, su intimidante presencia aún se percibe. Todos los faraones tenían que interpretar ese papel, pero era de vital importancia que una mujer diera una imagen de líder perfecta. Lo importante eran las apariencias. Si parecías un faraón, eras un faraón. Adoptabas los atributos de un faraón, que es lo que Hatshepsut está haciendo aquí. La corona correcta, la barba falsa y los atuendos reales que debía mostrar ante sus súbditos. Porque tengamos en cuenta que eran analfabetos en su inmensa mayoría. No podían leer los edictos reales, ni las inscripciones sagradas. Lo importante era el aspecto visual.
Y en eso, Hatshepsut era brillante. Era la mejor propagandista. Miradme, soy la reina faraón. Llevar una barba falsa estaba considerado como un atributo divino de los dioses. Todos los faraones la usaban y Hatshepsut no fue ninguna excepción. Pero no solo confinaba esas declaraciones de poder a su propia apariencia. Me dirijo a la base del poder de Hatshepsut, a unos 700 kilómetros al sur de El Cairo, a Tebas, la moderna Luxor. Aquí, Hatshepsut remodeló el paisaje con una serie de edificios monumentales. El más famoso es el sublime templo funerario de Deir el-Bahari. Conocido por su nombre antiguo, la Maravilla de las Maravillas, el templo es uno de los edificios más espectaculares de Egipto. Es el monumento eterno definitivo. Parece emerger a los pies de las colinas de Tebas. El templo de Hatshepsut es una fantástica pieza de arquitectura. Sus limpias líneas geométricas contrastan a la perfección contra las rocas bajo las que se encuentran. Es uno de los templos más hermosos de Egipto y el lugar más adecuado para conmemorar la vida de la gran reina faraón Hatshepsut. La ubicación del templo es realmente sorprendente. Pero los motivos de su construcción van mucho más allá de la estética. Hatshepsut lo construyó aquí por tres motivos muy concretos. Primero, estaba justo enfrente del gran templo del dios Amon-Ra. Segundo, aquí se podrían dejar ofrendas para su alma en la eternidad, en lugar de alterar la paz de su tumba. Y tercero, este lugar estaba lleno de escenas seleccionadas por Hatshepsut, que ilustraban y enfatizaban su derecho al trono. En resumen, era una pieza de propaganda política permanente. Pero Hatshepsut no solo era una constructora, también era un líder militar. Dirigió personalmente 2 campañas contra los enemigos de Egipto en Nubia, y algunas de las ofrendas descubiertas en Deir el-Bahari ofrecen una pista de la habilidad militar de Hatshepsut. Lideró a sus tropas en la batalla en al menos 2 ocasiones. Varios textos la describen como una conquistadora que atacaba con fiereza a sus enemigos. Este objeto tan especial es una ofrenda votiva que representa un hacha de bronce y lleva inscritos los nombres y títulos de Hatshepsut. Y creo que en este sencillo objeto se representa a la mujer faraón y guerrero. Es un objeto maravilloso. Tras demostrar sus habilidades militares, Hatshepsut se dedicó a asegurar la prosperidad de su nación. Formó alianzas económicas que trajeron riqueza al país, comerciando con reinos como Punt al sur, en la costa del Mar Rojo. Hatshepsut expandió las rutas de comercio de Egipto e inició el comercio a gran escala. También reabrió las lucrativas rutas de comercio con la tierra de Punt, en la costa del Mar Rojo. Y podemos ver esa escena detrás de nosotros. Estos son los egipcios llegando a Punt. Estos son sus habitantes saliendo para recibirlos, y este es el lugar donde se cerraban los tratos. Hay un pequeño cofre en el que los egipcios colocaban todos los objetos valiosos: las perlas, los brazaletes,
las armas de metal con las que iban a negociar con ellos para conseguir uno de sus bienes más preciados. Esa sustancia que vemos en forma de cúpula roja es un montón de resina de mirra. La mirra y otras resinas se utilizaban tradicionalmente en los rituales de los templos, en la momificación, y también eran ingredientes clave en la fabricación de perfumes. Y la misma Hatshepsut utilizaba fragancias de aceite de mirra que extendía sobre su piel para, como ella decía, brillar como una estrella ante su gente. En una época anterior a la aparición de las celebridades, Hatshepsut ya tenía su propia marca de fragancia. Los detalles de estas escenas ayudan a reconstruir cómo Hatshepsut logró permanecer en el poder más de 20 años. Pero a través de un curioso objeto, incluso puedo experimentar un viaje en el tiempo. Es increíble. Este pequeño recipiente de alabastro aún alberga su contenido original tras casi 3.500 años. Y sus nombres y títulos están inscritos en la parte delantera. Pero miren dentro, es la resina importada, el material que aparecía en los muros de Deir el-Bahari. Y aquí está. Es increíble. Es como si pudiéramos oler el pasado. No solo lo vemos, está contenido en este recipiente. Hatshepsut detentó el poder durante más de 2 décadas de paz y prosperidad, siendo la monarca con mayores logros que había conocido Egipto. Y demostró más allá de toda duda que un líder efectivo no tenía por qué ser un hombre. Como parte del plan maestro de Hatshepsut para la posteridad, encargó 2 pares de obeliscos de granito rosa para el templo de Karnak. Con casi 30 metros de altura, este es el obelisco más alto de todo Egipto. Ella misma cuenta por qué quería crear un monumento tan sorprendente, como homenaje a su padre, a la persona que me hizo, según ella. Y con su padre no se refería a su padre biológico, sino a Amón, el rey de los dioses, a quien está dedicado este templo. Las puntas habrían estado cubiertas de electro, que es una aleación de oro y plata, y la idea es que actuaran como una especie de pararrayos esotérico para capturar los primeros rayos del sol al amanecer y transmitir ese poder solar al corazón del templo de Karnak, donde luego sería redistribuido por el bien de Egipto. El templo de Karnak es el lugar donde se adoraba al dios Amón. Este inmenso complejo religioso era continuamente expandido y adornado por los diferentes gobernantes. Y Hatshepsut se aseguró de que homenajearan al rey de los dioses con el mejor de los estilos. Esta es la capilla roja de Hatshepsut. Este altar era conocido como el lugar del corazón de Amón, el dios principal, y estaba en el centro del templo de Karnak. Era como una especie de almacén sagrado que albergaba la barca sagrada que portaba la estatua del dios y a la que llevarían en procesión, tal y como se ve en estas escenas detrás de mí. Podemos ver las filas de sacerdotes con la cabeza afeitada que cargan con la barca sagrada que lleva la estatua del dios, oculta tras unas cortinas, para no ser vista por ojos profanos.
Y la barca está siendo recibida por los dos gobernantes, el joven faraón Tutmosis, situado detrás, como si fuera el ayudante de un mago, quemando incienso para dar la bienvenida al dios. Y en el centro del escenario está la propia Hatshepsut. No se equivoquen, es la figura más importante que hay aquí, la de mayor poder. Ella es la hija del dios. Con tales dones, Hatshepsut demostraba su veneración hacia Amón. Y ayudada por los sacerdotes, la reina faraón llevaba a cabo las ceremonias religiosas necesarias para mantener el orden cósmico. Y aquí es donde ella misma se habría situado para realizar los ritos sagrados ante los dioses, presentando las ofrendas y vertiendo el agua sagrada alrededor de la estatua del dios. Por supuesto, Hatshepsut habría utilizado un recipiente de oro, y yo tengo un cubo, pero nos da una idea de lo que habría ocurrido. Con el agua sagrada canalizándose hacia afuera y más allá de la capilla, la protección del dios se extendía por toda la superficie del país y más allá. Hatshepsut deseaba ser eterna como una estrella. Y está claro que se ganó un lugar exclusivo en la historia. Los sentimientos que provocaba el concepto de una reina faraón eran tan fuertes que para algunos Hatshepsut era una especie de madrastra malvada, una mujer que se atrevía a disfrazarse de hombre con una barba falsa, usurpando a un hombre el derecho al trono. Para otros era una gran inspiración, una mujer increíble que abrió el camino a tantas generaciones venideras. El reinado de Hatshepsut fue un triunfo, y aún así, tras su muerte, su hijastro tomó el poder, y con ello el reinado femenino finalizó de momento. Que existieran líderes como Hatshepsut revela que el antiguo Egipto tenía una de las sociedades más igualitarias del mundo antiguo, donde las mujeres podían alcanzar roles de poder, poseer propiedades, cerrar tratos, poseer el mismo dinero que los hombres e ir a juicio. Eso suena razonable ahora, pero entonces era tremendamente inusual. He quedado para tomar el té con la académica Sahar El-Moughi, que ha escrito extensivos estudios sobre el legado de estos antiguos modelos a seguir. Dime, Sahar, en cuanto a las mujeres líderes del antiguo Egipto, ¿te resultó fácil aprender cosas sobre ellas y su legado? Porque en la literatura egiptológica hay muy poco escrito sobre ellas. Parece que las han metido bajo la alfombra académica. Pero ¿cuál es la situación en Egipto? ¿Fue distinto para ti? Yo crecí sin saber nada sobre esas mujeres, salvo escasas referencias que aparecían en los aburridos libros de texto del colegio. Cuando me ponía a escribir, era como si estuviera conociendo a mis madres y abuelas. Y por eso en mis escritos, esas diosas vuelven a la vida como figuras inspiradoras. El poder que recibí aprendiendo sobre ellas con mis propios ojos fue inmenso, fue mágico, fue algo como, vaya, de aquí es de donde vengo. Debemos decir que las reinas faraón eran una rareza, y que durante la dinastía decimonovena, un nuevo régimen de antiguos soldados del norte tomó el poder en Egipto. Los hombres tomaron el control, y las mujeres tenían que encontrar otras tácticas. Unos 150 años después de la muerte de Hatshepsut,
mi próxima mujer utilizó sus habilidades diplomáticas para situarse en el centro de la política egipcia. Se llamaba Nefertari, que significa la más encantadora de todas. Nefertari no solo era hermosa, sino que también era una de las reinas consortes más inteligentes. De joven, Nefertari se casó con un príncipe que acabaría convirtiéndose en uno de los faraones más famosos de Egipto, Ramsés II. Y es imposible ir a ningún sitio de Egipto sin tropezarte con él. Porque gobernó durante más tiempo, construyó edificios más grandes y presumió mucho más que ningún otro faraón. En el antiguo Egipto, el tamaño lo era todo. Ramsés había sido descrito como el gigante planeta Júpiter, brillante desde la distancia, pero básicamente una bola de gas. Y esto nos lleva a su política de cantidad sobre calidad. Cuanto más grande, mejor. Y eso se expresa en esta estatua, en la que podemos ver a Ramsés a una escala colosal, mientras su esposa favorita, Nefertari, se aferra a su pierna, sin llegarle ni a la altura de la rodilla. Para conocer más sobre ella, tenemos que atravesar las fronteras tradicionales de Egipto. Me desplazo a unos 400 kilómetros al sur para ver una versión diferente de esta historia. Voy al templo de Abu Simbel. Como uno de los ejemplos más monumentales del poder faraónico, se construyó en la frontera con la inestable Nubia y fue diseñado para infundir temor y respeto en todos aquellos que se atrevían a pasar a Egipto a través del Nilo. Este es el templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II durante su reinado de 67 años, y es típico de él. Es inmenso. Es monumental. Y es solo uno de los templos de Abu Simbel. En resumen, es la mitad de la historia. La historia que me interesa de verdad está al lado. Dentro de un templo dedicado por una vez, no a Ramsés, sino a su esposa. Y aquí está, la gran reina Nefertari, con 11 metros de altura. Y si se fijan con atención, verán que es un poco más alta que su famoso esposo, Ramsés II, gracias a la corona de plumas que lleva. Estos templos, edificados para dejar testimonio, transmiten con su tamaño un mensaje estratégico y político que ponía a Nefertari en el centro del poder. Ramsés erigió estas inmensas estatuas de su esposa para mostrar todas las fuerzas que estaban a su disposición, incluyéndola a ella misma. Esa mujer que en su casa era representada a mucha menor escala, pero aquí en Nubia, en este territorio desértico y ante tribus inestables, él necesitaba su ayuda, y ella era una fuerza muy potente. Su colosal y sorprendente imagen revela que Nefertari era la mujer trofeo definitiva.
En el interior de su templo, Nefertari aparece en varias escenas realizando una serie de ritos sagrados, desempeñando un papel activo al lado de su esposo. Tiene los brazos levantados, animando a Ramsés, que detenta esa pose clásica de faraón egipcio, golpeando al enemigo. Básicamente, se trata de una ejecución. Ellos se arrodillan. El rey sujeta su cabeza. Y una vez en esa posición, los golpea con su arma. Les abre la cabeza. Y mientras tanto, Nefertari está a un lado, como una especie de animadora regia, se podría decir. Dos caras de la misma moneda, sin tener ella menor valor que su esposo. Es una escena muy potente. No cabe duda alguna de que eran un auténtico dúo. El egiptólogo y director de Abu Simbel, el Dr. Ahmed Salah, ha pasado muchos años estudiando las imágenes de ambos templos. ¿Hay suficiente información en el material del que disponemos que nos dé a entender cómo eran ellos como pareja? Él la quería mucho. Se casó con ella antes de subir al trono. Por lo tanto, lo hizo enamorado. Ella le acompañaba como si fuera su ayudante. Parece que cuando Nefertari se desplazó hasta Khitan al sur, su salud empezó a desvanecerse rápidamente. Lo triste es que Nefertari no llegó a ver su templo. Estaba enferma. Se quedó en el barco. Tal vez pudo ver las estatuas de fuera, pero no el interior de su templo. Es una pena que solo pudiera ver el exterior. Al menos vio sus estatuas. Es una historia triste. Es triste. Creo que estos fueron los últimos momentos de Nefertari. Hablamos del 24º año de su reinado. Ese sería el último año de Nefertari, porque creo que cuando volvió a Tebas, murió y fue enterrada allí. Vuelvo al norte para entrar en la tumba de Nefertari, el lugar donde podré encontrar más pruebas sobre la propia mujer. Situada en el Valle de las Reinas, sus escenas son tan frágiles que el acceso es limitado. Me han dado permiso para abrir personalmente la tumba de Nefertari, la esposa de Ramsés II. Y estoy muy emocionada porque es una tumba preciosa. Solo la he visto una vez cuando era mucho más joven, así que va a ser un regalo especial. ¡Qué llave más grande! ¡Dios mío! ¡Vaya! Vaya, madre mía. En 520 metros cuadrados, estas imágenes tan hermosas describen su viaje al más allá. Las escenas se suceden una tras otra. Aquí no dejan nada al azar. No hay nada que sea un mero elemento decorativo. Es como una máquina diseñada para mantener el alma de Nefertari viva en el más allá. Se concedió una gran atención a su apariencia. Sus ojos y cejas están pintados de negro, con un sutil tono rojo en las mejillas y labios, y unas exquisitas joyas doradas adornan su cuerpo. Nefertari, la más hermosa de todas. Su nombre implica una belleza increíble. Y lo cierto es que está a la altura de su nombre. Es la mujer más guapa de todas. Era preciosa. Pero una escena en concreto muestra a Nefertari en compañía de Tot,
el dios de la sabiduría y la escritura, que fue seleccionado por un motivo. Nos encontramos con esta escena maravillosa, que está relacionada con lo que sabemos de Nefertari en vida. Nefertari eligió la escena del pesaje del corazón, la escena del juicio del libro de los muertos, y está escrita, pero también ilustrada, de una forma exclusiva, porque aquí va vestida como una devota del dios Tot, representado con la cabeza de Ibis. Y el énfasis en la escritura se puede ver en la paleta de escriba, que está situada entre Nefertari y el dios Tot. Ahí se presenta ante él y le dice: soy una escriba, soy una escriba. Es una declaración muy enfática. Esta mujer no solo era hermosa, sino también muy inteligente. Como consorte real, por supuesto, habría tenido sus propios escribas que le harían el trabajo. Pero ser capaz de leer y escribir jeroglíficos era entonces considerado el mayor de los logros académicos. Y Nefertari se aseguró de que sus credenciales quedaran bien claras para la posteridad. Ser la esposa de un hombre tan dominante también requeriría de una considerable capacidad de persuasión y sutileza. Habilidades mostradas en la correspondencia diplomática que se intercambiaba con los grandes rivales de Egipto, los hititas de Anatolia, en la moderna Turquía. Se sabe que Nefertari se escribía con su equivalente en el territorio hitita, la gran reina Pudujepa. Y es increíble que una de estas cartas se haya conservado. Nefertari la habría escrito de su puño y letra, en lengua egipcia, y luego un escriba bilingüe la habría traducido al lenguaje cuneiforme y la plasmaron sobre una pequeña tableta de arcilla. Esta es la carta que Nefertari escribió a Pudujepa. Obviamente se trata de una réplica, pero nos da una idea de las palabras de esta gran mujer de la realeza, Nefertari. Rebosa candidez y felicitaciones fraternales. A mi hermana Pudujepa, gran reina de los hititas. Que el dios Sol de Egipto y el dios de la tormenta de los hititas te traigan alegría. Y que el dios Sol haga que nuestra paz sea eterna. Y al final hay una referencia conmovedora al regalo que le envía a la reina de los hititas. Te envío un regalo, hermana. Para tu cuello, un collar de oro puro y lino de colores para que se le haga una túnica a tu esposo, el rey. Enviar estos regalos a los monarcas con los que se mantiene correspondencia jugó un papel crucial en la diplomacia del antiguo mundo. Si nos fijamos en la oreja de Nefertari, veremos algo que resume esta idea. A pesar de todo el oro, todos los reyes egipcios reposaban oro, y se decía que el oro en Egipto era tan común como la arena, y solo tenías que agacharte para recogerlo. Nefertari lleva un pendiente de plata mucho más valioso. Y ni siquiera es un pendiente egipcio, es un pendiente de estilo griego. Porque estas piezas de plata se las enviaron desde la zona del mar Egeo. De modo que en la lejana Grecia se había oído hablar de Nefertari. Y llevó estos pendientes con gran orgullo durante toda su vida. Hay mucha más información en estas joyas de lo que se ve a simple vista. Entre tanta joya y esplendor, Nefertari pudo descansar finalmente del mismo modo que había vivido, en una de las tumbas más espectaculares de todo Egipto. Creo que una de las cosas que más te sorprende cuando recuperas el aliento y te calmas y observas de una forma más lógica que emocional es que el esposo de Nefertari no esté aquí.
El gran Ramsés no está presente por ningún lado. Está en todos los templos de Egipto. Está por todas partes. Y sin embargo, aquí, en el lugar de descanso eterno de su esposa, no hay ni una sola imagen de él. Los egiptólogos han postulado muchísimas teorías al respecto de por qué el gran Ramsés no está representado en la tumba de su esposa. Yo prefiero pensar que ella diría: he vivido tantos años con él que en el más allá sería maravilloso no tener que escucharle eternamente. Pero fuera cual fuera el auténtico motivo, no cabe duda de la importancia e influencia de Nefertari como reina de uno de los faraones más conocidos de Egipto. Aún así, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Nefertari, la suerte política de Egipto empezó a decaer muy pronto. Entre la inmensa inflación y la gran corrupción oficial, una serie de gobernantes efímeros demostraron ser incapaces de defender las fronteras del país ante las oleadas de invasores que llegaron en el primer milenio antes de Cristo. Y los que tuvieron más éxito en su empeño fueron los macedonios ptolemaicos, que cambiarían la suerte de Egipto para siempre. $900 años después de Nefertari, una nueva era en la historia de Egipto hizo surgir a la primera reina faraón de los ptolemaicos, Arsínoe. Ella sacó partido del éxito de las mujeres gobernantes que la precedieron. Arsínoe fue capaz de unir dos mundos, el egipcio y el griego, construyendo un legado heredado del griego más famoso de la historia, Alejandro Magno. Todo el mundo conoce a Alejandro Magno, que invadió Egipto en el año 332 a.C. y fue coronado faraón, tal y como se muestra aquí en varias escenas. A Alejandro le sucedió su hermanastro Ptolomeo, cuya dinastía gobernó Egipto durante los 3 últimos siglos antes de Cristo. A Ptolomeo, a su vez, le sucedió su extraordinaria hija, Arsínoe, cuyos espectaculares logros siguieron el modelo de los de su tío, Alejandro. Nacida en Egipto, la adolescente Arsínoe fue enviada a Grecia para un matrimonio concertado. Luego, tras la muerte de su esposo, el rey, y tras un segundo matrimonio desastroso, huyó de vuelta a Egipto. Tras haber probado el poder, Arsínoe convenció a su hermano pequeño, el faraón, de que se casara con ella. Él sería el camino para llegar a la corona. En una sola maniobra, Arsínoe se convirtió en gobernante de 2 mundos, Egipto y el Mediterráneo griego. A través de sus contactos internacionales, Arsínoe trajo más prosperidad, conocimientos y riquezas a Egipto que cualquier otro gobernante que la había precedido. Esta figura de bronce es muy interesante, porque tenemos a Arsínoe saludando a modo de reina, con el brazo en alto. Pero miren lo que tiene en su mano izquierda. Es una cornucopia, que es una especie de vasija griega, pero dentro están todos los bienes, las frutas, las flores, la riqueza de Egipto. Y no es una, sino 2. Lleva el doble de cantidad de lo que puede llevar nadie. Arsínoe invirtió una gran fortuna en la nueva capital del reino, Alejandría, donde su opulento estilo de vida se mantenía gracias a un flujo continuo de importaciones exóticas desde lugares tan lejanos como la India e incluso más hacia el oriente.
Y a medida que entraban en el país productos como marfil, seda y joyas, el resto de la población también prosperaba gracias a que Egipto se convirtió en el mayor mercado de la tierra. Hola. 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 Elija. Gracias. Es muy bonito. Esmeralda, pero no auténtica. Gracias. De nada. Vamos a probar aquí. Busco un tejido. Este es precioso. ¿Cuánto cuesta? Tiene un precio fijo. ¿De acuerdo? Vale, está bien. Con un comercio operando a tal escala, Arsinoe y su hermano crearon una sofisticada burocracia para gestionar la increíble riqueza que circulaba por el imperio. La moneda, la economía, jugó un papel muy importante en la historia de Arsinoe. Era una mujer extraordinaria. Tenía una fortuna personal inmensa. Y su astucia financiera se centraba en la economía de Egipto. Ella y su hermano y esposo Ptolomeo crearon una especie de inventario de todos los bienes del país. Creó un monopolio real sobre absolutamente todo, asegurándose de que la economía fluyera hacia la casa real. Y en la economía de Egipto, que se basaba en el trueque, la moneda pasó a ocupar un papel crucial. Se fue haciendo cada vez más común como medio de transacción económica. Se trataba de los comienzos del capitalismo. Bajo el mandato de Arsinoe, Egipto volvió a ser un lugar de riqueza y prosperidad. Y aún así, sus monedas tenían otro objetivo. Eran un medio para propagar su plan. Esta moneda muestra a Arsinoe llevando la corona griega y un velo sobre su tocado y su pelo recogido en un moño. A primera vista, parece el epítome de una reina griega. Este es el retrato perfecto de una matrona griega. Respetable, muy bien peinada, muy bien vestida. Y si la miran bien de cerca, de su oreja parece que sale un pendiente precioso. Pero en realidad es el cuerno de un carnero. Son los cuernos del emblema de Alejandro Magno. Arsinoe utiliza este sutil método para indicar que ella era la heredera del gran Alejandro. Como su heredera, Arsinoe continuó con el legado de Alejandro, cuyo emblema eran los cuernos del carnero del dios egipcio Amón. Por lo tanto, adoptando ese símbolo, Arsinoe aprovechaba una fuerza antigua, una imagen muy sutil que confirmaba su estatus como gobernante de dos mundos. A casi 200 kilómetros al sur de Luxor, una zona sorprendente, en una isla en medio del Nilo, nos da una idea del poder que tenía Arsinoe a su disposición. Sabemos que todos los templos de Egipto tenían estatuas de Arsinoe como la diosa residente junto con el resto de los dioses tradicionales. Pero en File, ella era adorada como el equivalente de la mismísima Isis, la madre de todos los dioses. El templo de File está considerado como la perla del Nilo. Era el centro de culto de la gran diosa Isis. Y en muchos aspectos era una especie de puesto de avanzadilla, por su localización meridional. Este fue el último lugar de Egipto donde siguieron adorando a los dioses, hasta el siglo VI después de Cristo. Pero aquí no solo se adoraba a Isis. Arsinoe también era una diosa residente. Y fue la influencia de Arsinoe lo que hizo que,
Isis se conociera mundialmente. El deseo de Arsínoe de ser considerada como la diosa Isis enviaba un mensaje muy claro a sus súbditos. Había jugado un papel fundamental a la hora de dar forma a Egipto, tanto dentro de sus fronteras como fuera. Pero muchos de sus logros solo fueron posibles gracias a las incontables generaciones de increíbles mujeres que la habían precedido. Y en una imagen concreta, ella les rindió a todas un homenaje. Síganme. Las dos plumas blancas y los cuernos de vaca que llevaba la gran consorte real Nefertari, esposa de Ramsés II. Y luego pasamos a los cuernos de carnero. Estos cuernos se asocian con el gran dios Amón-Ra, el dios favorito de Hatshepsut. Y finalmente, en el centro de esta corona tan especial, el disco solar, el gran creador de toda la vida, que nos lleva de vuelta a la época de las pirámides y a Teferes, la reina madre. Por lo tanto, poniéndose esta corona, Arsínoe nos cuenta que ha asumido los poderes acumulados de todas esas grandes mujeres que gobernaron Egipto muchos siglos antes que ella. Es algo maravilloso. Dicha corona fue adoptada posteriormente por la mismísima Cleopatra. Estas mujeres fueron sus guías a medida que Arsínoe extendía el poder de Egipto por una gran parte del mundo antiguo. Debo decir que, para mí, este viaje ha sido una oportunidad increíble para conectar con el antiguo Egipto de un modo nuevo y fresco. Me ha permitido investigar las vidas de unas personas asombrosas, 4 mujeres increíbles. Estas mujeres fueron ejemplos maravillosos para todos nosotros, incluso en el mundo moderno. Fueron amantes, madres, reinas, diosas y reinas faraón. Fueron increíblemente fuertes y capaces y contribuyeron al desarrollo de esa fantástica civilización antigua.